algunos de ustedes, sus padres se dedican aún todavía a esas actividades agrícolas y se dan cuenta que cuando alguien planta una semilla, en cierto tiempo esa semilla brota, esa semilla germina. Pero quiero decirle que eso es lo extraordinario de este cultivo del bambú chino. ¿Sabe por qué? Porque se dice que cuando la semilla es plantada, pasa una semana, pasan 2 semanas, pasa un mes, pasan 2 meses, pasa un año y no brota nada de la tierra. Quizá aquellos, hermanos, que estamos relacionados con la agricultura, pues se tiene esa esperanza. Hay cultivos que en 3 meses ya se está cosechando después de haber plantado la semilla. Hay algunas plantas que quizás demoran un poquito más, 6 meses. Pero imagínese, el bambú chino pasa un año, pasan 2 años y no se ve nada. Pasan 3 años y pasan hasta 5 o hasta 7 años y no se ve nada sobre aquel cultivo, sobre aquel terreno. Es decir, aquellas personas tienen que trabajar, tienen que laborar, tienen que estar regando, tienen que estar dando esas atenciones sin ver nada con sus ojos. Pero dice también que a los 7 años, cuando finalmente brota aquella planta, dice que una vez que brota después de 7 años de haber sido plantada, ¿sabe qué? En 5 semanas este bambú puede crecer hasta 35 metros de alto. Gloria a Dios. Oiga, qué extraordinario. Esta planta figura entre una de las plantas que crecen de una manera exorbitante, de una manera exponencial en tan poco tiempo. 35 metros de 5 a 6 semanas. Oiga, esto representa aproximadamente 5 centímetros cada hora. Santo Dios, qué enseñanza, hermano, tan extraordinaria. Es decir, hermano, quizá aquellas personas que cultivan esta semilla tardan mucho, pero finalmente pueden obtener el fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. La pregunta es, ¿qué pasa todos esos años que la semilla no brota? ¿Qué pasa, hermano? Porque durante esos 7 años hay que echarle agua, hay que echarle abono. Durante todos esos años hay que estar cuidando, hay que estar fertilizando. Entonces, ¿qué sucede con aquella semilla bajo la tierra? Es ahí lo extraordinario. Es ahí, hermano, la enseñanza que Dios trae para nuestra vida en esta tarde. Está aquí la voz de Dios en esta hora que está hablando a nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque precisamente durante todos esos años, cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa, aquella semilla está aprovechando todo aquel beneficio que está recibiendo para echar raíces en la tierra. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor? Y usted estará de acuerdo conmigo que la raíz es una de las partes fundamentales de los vegetales, de los cultivos, de los árboles, de las plantas. Es una parte tan vital. Pero no solo para las plantas, no solo para los árboles que podemos ver en el campo, no solamente para estas plantas que adornan esa plataforma, sino aún espiritualmente quiero decirle que para aquellos que hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, es importante que el día de hoy entendamos la importancia de echar raíces en Cristo Jesús. Aleluya. La palabra raíz se deriva de un griego que es crisa, y esta palabra significa origen o fuente.
Quizá alguien diga, bueno, y origen o fuente, pero me impresiona mucho, hermano, las funciones, porque a través de escuchar las funciones que desempeña una raíz en un árbol o en una planta, es que nuestra mente se abre y podemos comprender la importancia. Una de las principales funciones que desempeña la raíz en una planta es, escuche, dar fundamento, dar estabilidad, dar anclaje al árbol para poder soportar las inclemencias del medio en que se desarrolla. Esta es una de las funciones, pero ¿sabe qué? Hay una segunda y no menos importante. Esta es, hermano, la extracción de los nutrientes que estarán dando sustento al árbol para poder tener vida y también para desarrollarse, crecer y dar mucho fruto. Y creo, hermano, que este asunto, este proceso es algo que el apóstol Pablo conocía, que no le era indiferente al apóstol Pablo, porque en diferentes de sus escrituras, de sus cartas, él menciona la importancia a los hijos de Dios, a los creyentes en Cristo, de estar arraigados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque de la misma manera, hermano, cuando un creyente, cuando un hijo de Dios está arraigado en Cristo, ese cristiano está listo, está preparado, hermano, para poder soportar cualquier problema, cualquier circunstancia difícil, cualquier situación, hermano, que el enemigo quiera poner en su vida, para poder distanciarle del propósito de Dios, hermano. Estando arraigados en Cristo tendremos estabilidad en nuestra vida espiritual. Estando arraigados en Cristo tendremos fundamento para resistir los fuertes vientos que golpean nuestra vida en todo momento. Arraigados en el amor de Cristo, hermano, tendremos el sustento, tendremos la fortaleza. Arraigados en Cristo, hermano, tendremos la vitalidad para poder crecer y desarrollarnos como hijos del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo lo sabía y por eso lo escribió en sus cartas, hermano, que debíamos de estar siempre con ese propósito de arraigarnos. La palabra arraigar, hermano, también se deriva de un griego, el griego rizo, y significa acción de tomar o echar raíces, estar firmemente plantado o establecidos. En la cita base que escuchamos, hermano, ahí el apóstol Pablo menciona y dice, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? Amén, ya se les olvidó. A fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? Cristo. En amor, gloria a Dios. Y Dios es amor, gloria a Dios. Aleluya. La palabra lo dice, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. En Colosenses, capítulo 2, versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Cuando una semilla es plantada en la tierra, uno de los primeros sucesos que pasa en esta semilla es que en ella brota una diminuta raíz, una pequeña raíz, y a través de esta pequeña raíz comienza a obtener nutrientes. ¿Para qué? Para poder continuar con el proceso de germinación. Quizá muchos de nosotros, cuando estuvimos en la primaria o incluso desde el preescolar, por allá muchos, ¿verdad?, nos dejaron de tarea poner un frijolito entre unos algodones con un poco de agua. Y recuerda usted cómo aquella semilla comenzó a germinar y cómo brotó aquella planta. De la misma manera, cuando una semilla es puesta en la tierra,
lo primero que brota es una diminuta raíz para poder germinar y convertirse en una planta. Pero en segundo lugar, cuando aquella semilla ya es una planta, cuando aquella semilla ya ha brotado de la tierra en forma de una planta, tiene un segundo reto. Y ese segundo reto es arraigarse a la tierra. ¿Sabe por qué? Porque cuando una planta está muy pequeñita, que ahí en el campo, ¿verdad?, hay plantas que apenas están creciendo, es muy fácil que esas plantas sean desarraigadas. Es muy fácil cortar una plantita que todavía no está arraigada, bien cimentada, bien anclada a la tierra. Y quiero decirle, hermano, que el día de hoy, todos los que estamos aquí presentes, escuche bien, ponga atención, todos los que estamos aquí presentes, nos hemos arraigado a algo. El apóstol Pablo habla a través de la palabra y dice, hace la recomendación, hay que arraigarnos al amor, hay que arraigarnos a Cristo. Pero el que no se arraiga a Cristo, también se arraiga. Pero a otra cosa, no digo más porque hay más temas y creo que el Señor va a estar hablando a nuestras vidas a través de este evento, de esta confraternidad. Quiero decirle que espiritualmente, de la misma manera, en primer lugar, hermano, antes de hablar de ese proceso de arraigo, tenemos que conocer aquella semilla que es la palabra de Dios, aquella semilla que nos habla del amor de Cristo. Y para esto yo quiero hacer una pregunta: ¿cuántos ya han conocido el amor de Cristo? Aleluya. A ver, levánteme su mano fuerte y alto. Aleluya. ¿Cuántos ya conocieron el amor de Cristo? Amén. Hay un versículo que a mí me parece que describe con tal precisión lo que es el amor de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice este versículo: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Denles aplauso fuerte al Señor, porque Cristo murió por nosotros. Pero ¿cuándo fue, hermano? ¿Cómo estábamos nosotros cuando Cristo murió por nosotros? En pecado. Y cuando una persona está en pecado, espiritualmente está muerta. ¿Sabe por qué? Quizá hay muchos que están aquí que no habían oído hablar siquiera del amor de Cristo. Quizá hay jóvenes que están aquí por primera vez y que nunca les habían hablado del amor de Cristo. Quizá hay jóvenes que llevan años en la iglesia, pero nunca habían abierto su corazón al amor de Cristo. Y yo quiero decirte en esta tarde, el amor de Cristo se muestra en lo que dice el apóstol Pablo, en que siendo aún pecadores. ¿Y sabe cuál es el efecto del pecado en la vida del ser humano? Quizá hay alguien aquí que diga: pastor, yo llegué a Cristo con un corazón lleno de tristeza. Yo llegué a Cristo con un corazón destrozado. Yo llegué a Cristo aún con una vida deshecha por el pecado, con una vida totalmente amargada por el pecado. Porque esos son los efectos del pecado en la vida del ser humano. Trae complejos, trae ataduras, trae maldiciones. Oiga, ¿qué cosas hace el pecado en la vida del ser humano? Hace algunos años llegó un joven cuando yo estaba sirviendo al Señor en una iglesia, y me dice: pastor, tengo un problema muy serio. Digo: ¿qué te pasa, hijo? Dice: pastor, tengo mucho miedo. Le digo: ¿por qué? ¿Qué te pasa? Dice: mire, desde hace varias generaciones en mi familia
uno de cada generación se suicida. Uno de cada generación de mi familia. Eso es lo que hace el pecado, hermano. Eso es lo que hace el pecado. No te confundas. El enemigo no quiere ayudarte. El enemigo no quiere darte alegría. El enemigo no quiere hacer algo bueno con tu vida. El enemigo, a través del pecado, quiere destruir la vida de la juventud. Pero ¿sabes qué? Cuando este joven llegó y comenzamos a orar, yo le dije: mira, tienes que conocer lo que Cristo hizo por ti. Tienes que saber que hubo alguien que derramó su sangre y que esa sangre tiene el poder de romper toda cadena. Que esa sangre tiene el poder y la autoridad de poder quebrantar la obra del enemigo. Oiga, estuvimos orando al Señor y al poco tiempo llega y dice: pastor, estoy contento, estoy feliz porque he conocido el amor, he conocido la gracia, he conocido la misericordia de Dios. Aleluya. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Solo Cristo lo puede hacer. No hay otro lugar. No hay ninguna otra opción para todos aquellos que quieran ser libres del pecado. Eso, queridos hermanos, queridos jóvenes, eso es el amor de Dios. Pero en segundo lugar, y el segundo reto que tenemos aquellos que hemos conocido el amor de Cristo, es arraigarnos, aferrarnos, abrazarnos fuertemente al amor de Cristo. ¿Para qué? Para poder estar firmes cuando el enemigo quiera venir y quiera apartarnos de Él. Cuando el enemigo quiera venir y quiera distanciarnos de Dios, es entonces, hermano, cuando nosotros vamos a echar de ver en aquellos que realmente echaron raíces en Cristo Jesús. Hablar de arraigo, hermano, es hablar, hermano, de todo aquello que el cristiano, que el Hijo de Dios, hermano, hace para cada día estrechar sus lazos con el Hijo de Dios, hermano. Y eso no es algo sencillo, está claro, hermano. Eso no es algo, hermano, que nos llevará quizá un día o 2 días o una semana o 2 semanas. No. Esto es algo que nos llevará tiempo, hermano, que nos costará esfuerzo, que quizá hasta lágrimas, hermano, tengamos que invertir para poder arraigarnos a ese amor de Dios. Pero yo no sé cuántos quieren arraigarse cada día al amor de Dios en esta tarde. Yo no sé cuántos, hermanos, quieran el día de hoy decirle: Señor, yo quiero cada día aferrarme a ti, a tu palabra, arraigarme, fundamentarme en ti, Dios Todopoderoso.